Mi Besi, hoy voy a hacer este jabón. Se acaba el invierno y hay que guardar cobijas, colchas, todo lo que se usó en esta temporada. Entonces este año voy a hacer este jabón para eso. Bueno, manos a la obra. Para esta mezcla lo primero que voy a hacer es diluir mi bicarbonato. Necesito 4 cucharadas bien copetonas de bicarbonato de sodio. Esto los voy a colocar en 150 mililitros de agua tibia. No tiene que estar caliente ni fría, tibiecita, solo tibia. También vamos a necesitar en 100 mililitros de agua a temperatura ambiente. Le voy a añadir 2 cucharadas de sal de mesa, la normalita. Bueno, si tienen de la gruesa también se puede. Hoy voy a utilizar este jabón. De este jabón solamente voy a necesitar 60 gramos. Voy a destaparlo. Voy a calentar 1,5 litros de agua. Aquí ya mi agua está bien caliente, le voy a agregar el jabón. Acuérdense que si colocan su jabón y ven una parte grasosa, no es que su olla esté sucia ni que le haya dejado grasa. Son los ácidos grasos del jabón en barra. Aquí lo voy a dejar quietico hasta que se diluya solito. Bueno, aquí ya tengo mi jabón diluido. Espero que no se me quede nada en la olla. Voy a utilizar una taza de este jabón Ariel con aroma Downy, una sola taza. Por favor, no se olviden de utilizar su tapabocas y sus guantes. Si quieren utilizar guantes, pero el tapabocas pienso que es un poco importante. Mi mezcla se empieza a espesar desde aquí al empezar a mezclar, porque la temperatura del agua va a ir descendiendo lentamente. Aquí ya he mezclado varios minutos estos ingredientes. En este momento voy a añadirle 1 litro de agua. Voy a pausar el video mientras mezclo muy bien este nuevo litro de agua. Antes que se me enfríe totalmente la mezcla, voy a añadir el bicarbonato de sodio que tenía reservado. Él cambia automáticamente el color. Esta mezcla va con una concentración de 4 cucharadas bien grandes, bien altas, bien copetonas de bicarbonato de sodio.
Aquí ya no siento granulitos del bicarbonato. Aquí ya he mezclado muy bien, entonces voy a añadirle 1 litro de agua más. Voy a añadir ahora la sal. Voy a colocarle un pocillo o una taza o 250 mililitros de detergente líquido lavavajillas. Voy a añadirle otro litro más de agua y sigo mezclando súper bien. Entre ingrediente e ingrediente vamos a mezclar muy bien un par de minutos para que todo se integre. Aquí quiero hacer un paréntesis acerca de los litros que vamos a utilizar de agua. En teoría yo debería de utilizar solamente 4.5 litros de agua más los 250 del detergente líquido Lavaloza y 250 de la dilución de la sal y el bicarbonato. En la práctica nosotros estamos perdiendo ciertos mililitros de agua por el proceso de evaporación. Entonces ya cuando vamos a dejar reposar la mezcla antes de colocarle el detergente líquido lavarropa, podemos añadir entre 250 y 500 mililitros de agua más. Vamos a colocar nuestros últimos 500 mililitros de agua. En este punto ya lo único que vamos a hacer es mezclar súper bien para dejar reposar nuestra mezcla porque nos hacen falta todavía 2 ingredientes más. Ya les digo, este jabón va destinado para ropa de almacenaje. Sirve para lavar cualquier ropa, pero en especial a guardar mi ropa de invierno para poderlas empacar al vacío y que no me vayan a tomar malos olores. Cuando vuelva a abrir las bolsas de almacenaje, pues ya las colchas y las cobijas van a estar con un aroma muy fresco. Voy a mezclar aquí otro poquito más y la dejo reposar. Antes de dejarla reposar quiero que vean la textura o la consistencia que ha tomado. Aquí tenemos 5 litros de este jabón. Si ustedes lo quieren dejar hasta aquí, está muy bien. No hay ningún problema, o sea, lo pueden usar perfecto. Pero yo quiero añadirle el jabón que tengo destinado para este almacenaje de este año. Aquí ya han pasado alrededor de 2 horas de reposo y esta es como va quedando, así es como va quedando la mezcla. Lo que no se preocupen por esta espuma ni nada que llegue a pasar con el jabón porque todo tiene solución. Aquí la voy a volver a mezclar otro tiempo, pero esta vez ya no lo voy a hacer con tanta energía, o sea, tan fuerte no. Lo voy a hacer más suave. Bueno, aquí van a quedar unas pequeñas impurezas, pero pues bueno, no son impurezas, es jabón, pero por llamarlas así. Con estas impurezas no se preocupen porque esto lo vamos a recuperar. Ya les voy a decir cómo. Primero vamos a terminar de hacer este jabón y no se me vayan a paniquear por estas pequeñitas impurezas de jabón. Pues vamos a trabajar con los jabones que encontremos. Hay veces no podemos encontrar pues los que queremos o como quisiéramos, sino trabajamos con lo que tenemos a la mano, pero eso no significa que no vaya a salir una buena mezcla.
Quiero que vean la consistencia hasta el momento. Esto, lo que yo le llamo impureza, lo vamos a retirar y lo vamos a reservar. Ya le digo cómo vamos a arreglar esto. La espuma también en las empresas, cuando hacemos los jabones, la espuma se retira. No solamente lo hacemos aquí en casa, también se hace a nivel industrial. Así que no se preocupen. Yo creo que ahí ya mi mezcla quedó un poco más limpia, por decirlo. De resto, mi mezcla está súper. A mí, si yo no utilizara válvula dosificadora, yo no tendría ningún inconveniente con estas pequeñas gotas que aparecen. Pero pues yo uso válvulas dosificadoras, entonces sí las tengo que retirar. Si ustedes no la usan y lo utilizan directamente de un contenedor, no hay ningún problema, las pueden dejar. Eso es jabón, eso no es nada más. No es que el jabón se haya cortado ni que no lo haya mezclado bien, lleva suficiente tiempo mezclado, lleva las temperaturas que son, simplemente ya es la reacción que hace cada jabón. Pero pues no tiene nada, no pasa nada, todo se puede arreglar, así que no se me vayan a paniquear por nada. La voy a dejar así, ya después la paso, cuando la vaya a envasar, la paso por un colador para que me dé más, como más pureza, por decirlo. Yo ya tengo mi mezcla estable, ahora decido qué jabón le quiero colocar, qué jabón le quiero agregar, qué clase de jabón quiero que tenga como mi base de olor. Entonces este es el que voy a utilizar. Este año para lavar la ropa de invierno voy a utilizar. De este voy a gastar 1 litro. Voy a añadirle a mi base el jabón que elegí, el concentrado o el jabón líquido que elegí, y se lo voy a añadir. O sea que aquí ya contamos con 6 litros. De aquí en adelante ustedes deciden si le quieren colocar 1, 2, 3. Yo le coloco 1, pero si ustedes quieren agregarle 2, 3, háganlo ahí sí, sin mente, no hay problema, les queda delicioso, les va a quedar súper bien. Lo vamos a mezclar hasta integrarlo bien. Yo tengo aquí 6 litros, la mitad es para un cliente, entonces le voy a agregar otro litro más para que me queden 7, y la mitad para mi cliente, la mitad para mí. Que voy a agregarle mi segundo litro. Ya le digo, ustedes nada más le pueden agregar solamente 1 litro. Aquí yo le estoy agregando 2 porque quiero que quede bien concentradito el aroma. Bueno, mire, sí. Vamos a pasarla por este filtro. No se preocupen que en la industria también se filtran los jabones. La pasan por filtros antes de llegar al envase, antes de llegar al consumidor final.
Y ya le digo qué vamos a hacer con estas impurezas, porque no se pierde nada. Aquí no vamos a perder absolutamente nada. Yo creo que ya la puedo alzar. Nada de lo que quede en el colador se va a perder. Bueno, esto que queda aquí en el colador y lo que quedó aquí en este envase, y se acuerdan la espuma que separamos, la vamos a colocar en una ollita. Ahí. Vamos a colocar todo en una olla. No vamos a perder absolutamente nada. Y esto no quiere decir que nuestro jabón se haya cortado, que no vaya a servir. Ahora vamos a arreglar esto. Aquí lo que hice fue poner mi olla a calentar, sin que se me vaya a hervir, solamente a calentar, una temperatura medio bajo. Aquí ya ha calentado mi jabón, o las impurezas, por decirlo, ya han calentado, ellas ya no están. Lo único que tenemos que hacer ahora es quiero remarcar algo, que no hirvió este jabón para nada, solamente calientito y ya está. La verdad es que esto no demoró más de 3 minutos para arreglar estas impurezas, no demoró más. Se escuchan ruidos en el fondo, es mi perrito con un hueso que le compré. Quiero que vean cómo quedó la consistencia de este jabón. Y ya le voy a unir la dilución de las impurezas. Le voy a dar un toque para que me quede aún más perfumado. En este momento ya voy a unir mi mezcla pequeña porque ya está fría. Y ya. Voilà, ahí está la magia. Entonces, mi vecino, no hay excusas, no se preocupen, no piensen que el jabón se les va a cortar, se les va a dañar, no importa el jabón que usemos. Siempre hay solución, siempre se puede hacer algo. Vamos a reposar 24 horas. Ah, se me olvidaba. El toque que le voy a dar es este. Para que me quede súper oloroso. Voy a utilizar 3 cucharadas de mis perlas. Bueno, echémosle otro poquito. Y las vamos a dejar que ellas se diluyan. Mañana, cuando ya vaya a revisar la mezcla, ellas van a estar disueltas. Aquí ya han pasado más de 24 horas y quiero que vean que no se ha separado ni no le ha pasado absolutamente nada. Ya se disolvieron las pepitas de olor. Vamos a mezclarlo y miren esto. Miren esta belleza. Quedó espectacular.